Bueno, cita literaria la que queremos concretar ahora en este ratito de la programación del jueves, en un programa, ya saben ustedes, donde no dejaremos de recordar que hoy comienza el espectáculo de la letra, de la copla, de la música, en fin, el COAC 2023, y hacemos eco, como siempre, de lo que suceda en el Gran Teatro Falla. Una cita esperada por muchos en todo el mundo, además. Hablaremos también y conoceremos un poquito más sobre esa plataforma viveondacadiz.es. Ya saben que se quiere dar el pistoletazo de salida con la aplicación desde esta casa, precisamente cuando comience esta tarde, a partir de las 6, las semifinales de la categoría de infantiles. Serán los protagonistas en esta tarde de jueves y también la de mañana viernes. Eso por un lado, pero yo he dicho lo de la cita literaria, porque queremos hablar de un libro y concretamente de lo que ocurre, de esos relatos del libro y de su autor, que lo tenemos aquí con nosotros, cosa que agradecemos enormemente. Un escritor que llega desde la comarca de la Janda, que ya saben ustedes que me place cada vez que viene alguien de la comarca para coincidir con él y hablar de cosas interesantes seguramente. Es asidonense y en esta ocasión un libro que queremos, ya fue presentado la pasada semana, pero queremos seguir con ese relato de presentación para conocer un poquito más. Retrata además hechos ocurridos en una zona muy concreta de esa comarca de la Janda que tiene que ver con la historia de toda esta zona. Vamos por parte. Ramón Pérez Montero es el escritor, el invitado, el amigo que se acerca al Mirador. Ramón, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estamos hablando de 3 días del 33, que es el título. Relatos sobre los sucesos inolvidables de Casas Viejas, Benalup, Casas Viejas entonces, y yo creo que nos podríamos situar un poquito, Ramón. La mayoría posiblemente de seguidores puedan conocer o no algunos de esos relatos lamentables y tristes y feos de la historia, pero ¿dónde nos podemos situar para así empezar a desgranar un poquito hasta donde quiera el autor ese libro? Bueno, pues nos situamos cronológicamente en 3 días de enero de 1933, el 10, el 11 y el 12, donde suceden los luctuosos sucesos de Casas Viejas, ¿no? El marco geográfico es la Janda. Ajá. En concreto es la población de Medina Sidonia, a la cual pertenecía Casas Viejas en aquel momento como pedanía de Medina Sidonia, del Ayuntamiento de Medina Sidonia. Entonces estamos en ese marco temporal y geográfico. No sé si quieres que... Sí. No, yo era simplemente por situarnos un poco en aquella zona y hablamos de relatos lamentables que sí podríamos, por ejemplo, antes de desgranar un poquito el libro, Ramón, ¿qué fue lo que pasó tan desagradable? Bueno, lo que pasó, casi todo el mundo lo sabe. Hubo un levantamiento anarquista que se hizo con el poder en el pueblo, es decir, le quitó el poder al alcalde y pretendió que la Guardia Civil entregara las armas, le pusiera las armas. Proclamaron el comunismo libertario, como estaba previsto por la CNT que sucediera en cada población de España, el día 10 de enero de 1933. Lo que pasa es que por falta de previsión, por falta de comunicación, porque ellos mismos cortan la línea telefónica, pues no se entera que se han quedado solos. Y entonces los de la FAI, la sección de la FAI de la CNT, que eran los más aguerridos, comandados por Gallinito, que era de aquí de Cádiz, era gaditano, le decían el rubio de los callejones aquí, porque ya cometió algunos actos subversivos, ¿no? Puso una bomba en Diputación, en fin. Pues comandado por Gallinito, que era muy echado para adelante, pues se lanzaron, se quedaron solos, y cuando se quedaron solos, pues todas las fuerzas de orden fueron enviadas a Casas Viejas para sofocar el levantamiento. Lo sofocaron rápidamente, es decir, con los primeros guardias que llegaron ya todo el mundo se va al monte, todos los que estaban implicados en el asalto al cuartel y demás se va al monte. Pero cuando llega el capitán Rojas con la guardia de asalto, que es el que llega en última instancia, no se muestra conforme con la situación. Quiere rápidamente acabar con el foco de resistencia que hay en la choza de Seis Dedos, la incendia, quemando a todos los que estaban dentro, y no conforme
ordena la realización de una razzia donde detienen a 12 personas que no habían intervenido, porque los que no habían intervenido se quedan en el pueblo, los que han intervenido se van claro. Y de buenas a primeras los lleva a la corraleta de la choza de Seisdeo, que todavía está ardiendo, y lo fusila. Aplicando la ley de fugas que él dice que llevaba. Entendiéndolo, Ramón, para aquellos que no estaban implicados y se quedaron allí, finalmente las consecuencias fueron quienes pagaron las consecuencias. Claro, ellos pagaron las consecuencias, totalmente inocentes, pagan las consecuencias ellos, sí. Yo imagino que emoción por ser de la zona, por vivir en Medina Sidonia, pero bueno, ya sabemos que Medina Sidonia y Casafija durante, pues yo diría que buena parte de la historia, desde que nació. Sí, desde que nació la aldea como pedanía hasta los años 90 y algo, no recuerdo. Que fue cuando llegó ya Benalup. Que se segregó. Se segregó y pasó a llamarse Benalup Casafija. Sí. Imagino una postura ética, yo la entiendo, lógicamente, para contar esto, que desde muy pequeño me imagino que habrá escuchado algo, ¿no, Ramón? Claro, es que esta historia, pues en Medina se ha hablado, yo la he escuchado desde niño, ¿verdad? Lo que pasa es que estas cosas se hablaba poco. Todavía había cierto miedo, ¿no? Durante la dictadura había miedo a hablar de esto. Cuando no había sido un hecho cometido por la dictadura. Es decir, esto ocurrió durante la República, ¿verdad? Curiosamente, los sucesos de Casavieja ayudan al derrocamiento del régimen republicano. Ajá. ¿Comprende? Pero, o sea que en cierta forma beneficia el advenimiento del golpe de Estado. Sin embargo, la dictadura franquista represalia a los que lo hicieron, ¿verdad? Así que con la República más o menos se fueron de rositas. Ya. Y durante todos estos años, Ramón, ¿qué se ha contado y cómo se ha contado? O sea, no digo quién, ni quiénes, ni cómo, ni cuándo, pero sí un poco lo más popular cuando se ha hablado de esos hechos lamentables. ¿Te refieres a la gente del pueblo? Exacto. Te digo que he escuchado, habla poco, la gente habla poco de esto. Sí. Y lo que se oye o lo que se oía, ¿se coincidía? ¿Era lo mismo? ¿Había bandos, lógicamente, también? ¿O era todo, todo se expresaba, o quien podía expresarlo a modo de poder denunciarlo? Pero claro, denunciar, ¿dónde vas a denunciar unos hechos que ocurrieron hace tantos años? No, denunciarlo no. Bando sí, como dices, hombre, está el bando de los vencedores y el bando de las víctimas, ¿no? Tanto unos como otros guardan silencio mayormente, porque los vencedores se dan por satisfechos y las víctimas no quieren hablar porque tienen el miedo muy bien arraigado. Y ocurre que, no sé cómo decirte, que incluso en épocas muy recientes, la gente de Casavieja no quería hablar de los sucesos. Es decir, hubo un primer momento de apertura que fue con la llegada de Jerome Mintz, del antropólogo norteamericano, que con mucho esfuerzo y venciendo la resistencia y el recelo de la gente, el miedo de la gente, comenzó a conseguir que la gente hablara. Entonces él escribe, Los anarquistas de Casavieja, su libro, donde recoge los testimonios de los protagonistas de los hechos. Pero, a pesar de todo, la gente en Benalup no quería... parece que ese episodio de derrota y de crueldad preferían olvidarlo. Pero luego llega al pueblo Salustiano, que es un profesor granadino de historia, llega al instituto, y es Salustiano el que vuelve a la carga, el que le dice a la juventud, principalmente, que en su casa tiene una memoria rica, a pesar de que sea una memoria de derrota, tiene una memoria rica que hay que recuperar. Porque no se puede quedar eso como un trauma, ¿no? Oculto. Es decir, los psicoanalistas precisamente quieren que la gente hable de sus traumas para superarlo. Y Salustiano escribe un libro muy importante, salió hace, creo, 5 años, creo recordar que salió, Casavieja, crónica de una derrota, y es una enciclopedia de los sucesos, porque
más que investigación suya propia, es una recopilación exhaustiva de casi todo lo que se había dicho anteriormente de los sucesos, incluido el libro de Tano Ramos, que es un libro fundamental, periodista del Diario de Cádiz, ya jubilado, que escribió el libro, el caso Casas Viejas, sobre el juicio a Rojas, aquí en Cádiz. Estamos hablando, no quiero pasar por encima tampoco, que estamos hablando de, bueno, familiares que perdieron gente y familias completas. ¿De cuántas personas se podía estar hablando? ¿El número de víctimas? Sí. Dependiendo, yo tengo 28, pero muchos hablan de 22 porque solo consideran a los muertos de la parte de los obreros, de la parte de los jornaleros y demás, pero también murieron guardias civiles. También muere gente después a consecuencia, a dos familiares que le han matado a los hijos y tienen un infarto y otro infarto días después, o sea que de alguna forma también. Y tú dices, bueno, les podía haber pasado, ¿no? Sí, esto, pero hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Claro. Es menos probable. Pues sí, eso fueron esas víctimas. Mueren 2 guardias civiles en el asalto al cuartel y, en fin, la verdad es que yo a las víctimas las equiparo a todas. No distingo. Para mí, tanto víctimas claro, como otras, los 2 guardias civiles como los jornaleros inocentes. Porque también los guardias civiles están expuestos a las circunstancias, ¿no? Aunque tengan más poder, aunque tengan armas, pero en definitiva son también gente... Estaban bajo una orden también. Claro, es que ellos, los guardias civiles, se niegan a entregar las armas porque ellos han jurado defender la República. Claro, defenderla. ¿Entiendes? Ellos no podían entregar las armas porque iba contra la legalidad vigente. Iba contra la legalidad vigente. Y yo veo que su actitud fue correcta. Pero claro, eso le costó la vida a 2. Claro. Ramón, ¿ha podido servir un poco la recopilación que has tenido que hacer un poco para escribir un libro de 700 páginas, que no son pocas? Sí. Aunque yo sé que el hecho da para otras 700. Sí. Falta. Sí. Pero digo, en ese concepto de estudiar, de investigar, de leer mucho y de escuchar a gente también, ¿se puede sacar algo nuevo o lo que sucedió es lo que sucedió? Y también según también ahora quién te lo cuente y cómo te lo cuente. La base histórica está ahí. Ajá. Hay una documentación que creo que deja claro que ocurre lo que te he relatado brevemente al principio. Eso es inamovible. Eso está ahí, ¿no? Los hechos lo demuestran. Hay actas judiciales, están los juicios a Rojas, está ahí, ¿no? Lo que yo aporto o intento aportar de nuevo es una perspectiva diferente de verlo. Una perspectiva diferente de verlo. Porque en la novela hay más de 300 personajes, no solo son 700 páginas, son más de 300 personajes. Cada uno habla, cada uno de ellos habla, interviene, actúa, es decir, le doy a cada uno su hueco. Lo que pasa es que hay personajes que en el transcurso de la narración, y sin que yo lo pretendiera, fueron tomando mucha fuerza como personajes. Es decir, de alguna manera yo los vi crecer ante mis ojos, ¿no? Era un acto casi de magia, ¿no? Literaria, ¿no? Que es lo que más me ha emocionado. Porque son personajes que de alguna manera me han dicho, mira, que yo tengo más cosas que decir, que yo te quiero contar más cosas. Y se han apoderado de una voz narrativa muy poderosa. Fantástico. Y eso ha sido lo que más me ha gustado. Pero la cosa es que cada uno de estos personajes narra su propia versión de los hechos. Es decir, cuenta su propia verdad. Claro, entonces tú lo que te encuentras es que la verdad del caso Casas Viejas, como un absoluto, como cuando decimos, ¿pero qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Cada uno te cuenta una versión y yo expongo las diferentes versiones como un crisol de pequeñas verdades, ¿no? Y la pongo delante del lector sin pretender que la mía como narrador sea tampoco la verdad, en mayúscula, y que el lector sea el que juzgue, qué es lo que le parece más apropiado. Frente a ese abismo, a eso tan oscuro y tan terrible que sucedió, ¿podríamos decir que una prosa poética
podría servir incluso para contar todo esto? Claro, es que es lo que he pretendido hacer. Mi prosa es muy poética, porque son unos hechos... narro una época tan miserable, una época de una España tan miserable, unos hechos tan cruentos, claro, que si no lo endulzas de alguna forma con la prosa, pues haces una novela de sangre y de sufrimiento. Difícil. Y yo quería hacer también una obra bella, ¿no? Y creo que eso se consigue solamente si lo relatas con una prosa poética. Es lo que nos engancha a los lectores, precisamente. Claro. La forma de narrarlo, de explicarlo. Eso es lo que intento aportar a la historia. Estamos hablando de 3 días del 33. Es el título del libro que estamos presentando hoy también en El Mirador, con su autor, que nos va a ayudar también a conocer un poquito cómo podemos conseguir este libro. Pues ese libro yo creo que a partir del lunes que se comenzó la distribución, pues debe estar pues, prácticamente en todas las librerías de España ya. No obstante, se podrá comprar también en la página de Libros de la Herida. Ajá, efectivamente. Y me imagino que, pues como hoy todas las grandes librerías tienen servicio de Internet, pues yo qué sé, el Corte Inglés y la Casa del Libro, todo eso, pues pinchas y lo puedes comprar donde quieras. ¿Otros títulos de Ramón, en este caso, de Pérez Montero? Bueno, esta es mi quinta novela. Yo escribí mi primera novela cuando tenía 30 años. Luego publiqué una segunda que fue finalista del Premio Internacional de Novela Luis Berenguer. Después publiqué otra novela para jóvenes. Hace 2 años publiqué Era la noche, que estuve aquí precisamente presentándola, y ahora esta. Además tengo 2 poemarios, un libro de investigación histórica, en fin, tengo ciertas cosas hechas. Bueno, pues el relato de este libro es un poco lamentable, debe ser inolvidable para tenerlo en cuenta. Además de los otros compañeros escritores que hemos hablado antes, que han llevado un poco a la juventud esa iniciativa de que conozcan la historia, ¿hay algún tipo de movimiento, no sé si cultural, de alguna manera en la población, bien en Medina o bien en el propio Benalup, donde a los más jóvenes se les tenga en cuenta qué ocurrió en su pueblo? En Medina no. En Medina no. En Medina prácticamente desde el principio se desentendió del acontecimiento, ¿no? Quizás porque fue una derrota. Si hubiese sido un acto heroico, a lo mejor, ¿no? Ya. Hubiese dicho, también nos pertenece, pero como fue una derrota, pues se desentendió un poco. En Medina no hay movimiento de ese tipo, pero en Benalup sí lo hay. En Benalup cada año hacen una representación de los sucesos. Bien. Sí. Yo estuve en la del viernes pasado. Cada año se va mejorando. Lo hacen, son 100 extras del pueblo que lo hacen pues lo mejor que pueden con los recursos limitados que tienen, pero se van superando cada año y la verdad es que lo hacen bastante bien. A mí me emocionó bastante, sí, la representación. Lo hacen por las calles, en los mismos lugares. ¿Dónde sucedió? Donde Claro. sucedieron, sí. ¿En esa choza? La choza ya no existe, pero ellos la reconstruyen de alguna forma. Pero es en el sitio donde estaba la choza. ¿Y se llamaba la choza? De 6 dedos. De 6 dedos, amigo. Muy bien. Ramón Pérez Montero, no sé qué más. Yo sé que hablamos de 700 páginas, un mínimo que se puede escribir de una historia o de la historia de quien quiera contarla, porque hemos dicho que se resume todo un poco también en las explicaciones de muchísima gente, ¿no? Que ha querido intervenir y participar también en lo que finalmente es un libro. Mensaje final, la cámara es la que tienes enfrente, aquí. Pues nada, yo espero que el lector que se enfrente a esta obra, a pesar de que se pueda asustar un poco por las 700 páginas que no son habituales hoy en día en una obra narrativa, pero yo creo que debe entrarle con ánimo porque la narración es fluida. Yo la he escrito con mucha fluidez y creo que eso le va a llegar al lector. Los personajes son muy potentes en lo que dicen, en lo que hacen, y yo creo que puede resultar, a pesar de que lo que se narra es un acontecimiento trágico, yo creo que embellecido por la prosa, la historia puede gustar, puede gustar. Perfecto.
Ramón Pérez Montero, sucesos de Casas Viejas que hemos hablado en alguna ocasión, lógicamente ahora con un título literario, en este caso 3 días del 33. Felicidades de nuevo. Muchas gracias, Juan. Hasta un próximo día. Gracias. Con un libro acabamos el programa de hoy. Hay mucho más que contar en Onda Cádiz. Hoy en programación, ya saben, especial semifinales. A partir de las 6 de la tarde, los más pequeños de la fiesta se han reunido. Para eso han estado tantos meses ensayando. Y el COAC comienza, como decimos, con esta casa, con la radio y televisión en directo, contándoles todo lo que suceda en ese gran Teatro Falla. Insistimos, mañana hay más, pero ahora también con más compañeras y compañeros que pretenden hacerles ojalá un día feliz. El del jueves, hoy 19. Hasta luego.